The Polyglot Gathering is organized by Education at Internet. ¿Se oye? Perfecto. Bueno, os quiero dar las gracias por venir un domingo a la mañana. Yo no sé si habría venido a mi propia presentación, así que mis respetos. Hoy quería hablaros de una criatura extraña que vive entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Utilizan cascos de obra, pero no son obreros. Usan gafas de bucear, pero no son buceadores. Usan escafandras, pero no son astronautas. Son los atletas de la memoria. Personas que participan en competiciones en las que se retan a ver quién recuerda la cantidad más absurda de información absurda. Con todo mi respeto. Yo no conocía mucho sobre las competiciones hasta que vi el documental Memory Games y os lo recomiendo. Y es así como descubrí a personajes que sin querer se han metido en mi vida, como Nelson Dellis, que tenía una gran capacidad para recordar un montón de nombres propios en muy poco tiempo, o como Johannes Mallow, que era capaz de memorizar barajas enteras de cartas en un orden determinado, también después de haberlas revisado durante muy poco tiempo. Y desde la perspectiva de alguien que aprende lenguas, la primera pregunta es: ¿no sería mejor utilizar estas habilidades para aprenderse todas las declinaciones de una lengua nueva o 1000 palabras nuevas en una lengua que estamos aprendiendo? Y además había otra pregunta que venía a mi cabeza y es: ¿qué lleva a una persona a dedicar cantidades ingentes de tiempo, de su vida, a memorizar información que, bien mirado, no vale para nada? Y la respuesta me la daba Janja Wintersohn, que también ganó en un par de ocasiones en los campeonatos de memoria, y ella decía que se obsesionó con el recuerdo porque había leído un libro que es Moonwalking with Einstein, de Joshua Foer. Joshua Foer es un periodista que se infiltró en el mundo de los campeonatos de la memoria y se infiltró tan bien que se convirtió en el campeón de memoria de Estados Unidos. Así da gusto. Lo que hizo Joshua Foer, evidentemente, fue investigar cómo memorizaban los competidores, pero hizo algo que ya se había hecho antes y que aparece, por ejemplo, en el libro de Francis Yates, clásico, The Art of Memory, y le he robado el título porque me parece muy oportuno. La memoria puede ser también un arte. No recordamos espontáneamente, sino que nos forzamos a veces a recordar. Y para saber cómo memorizamos es muy interesante acudir a los orígenes de las técnicas de la memoria y llegar, por ejemplo, a la antigüedad. Y diríamos que si tenemos que empezar por algún lado, podríamos hacerlo por la poesía. Cómo los antiguos poetas memorizaban historias de dioses, leyendas, de héroes, y lo hacían al son de la música. ¿Cuántas veces habéis aprendido un idioma utilizando la música como apoyo? Porque tiene ritmo y porque tiene rima, que al fin y al cabo son dos palabras con la misma etimología. Y eso nos ayuda a recordar qué palabra viene después. Qué útil la música. Y sin embargo, en la antigüedad empezó a haber un debate muy interesante que se parece mucho a un debate que ya existe en nuestra sociedad. ¿Los teléfonos inteligentes nos están volviendo tontos? ¿La inteligencia artificial hará que las personas cada vez escriban menos ensayos en las escuelas porque nos lo hace ChatGPT? Pues ese debate, que es muy interesante, no es nuevo, evidentemente, y lo trae Sócrates en un libro, o en un diálogo, mejor dicho, de Platón, el personaje de Sócrates. Y aquí aparece un mito en el que el rey de Egipto se enfrenta al inventor de la escritura y le dice, más o menos, con un lenguaje un poco enrevesado, que las personas que apuntan las cosas están dejando de ejercitar su memoria, de modo que lo que están haciendo es atrofiarse y confiar en una tecnología externa, la escritura. Porque en aquel momento ya cada vez más empiezan a competir dos formas de memoria. Una, la de la música, la de la poesía, la del ritmo y la de la rima, y otra, la de los libros. La memoria de los libros es mucho más fiable porque queda fija, pero la memoria de los poetas es mucho más gaseosa, voladiza. Y es interesante porque cuando hablamos de los comienzos de la memoria aparece otro mito,
Los mitos son importantes para explicar las cosas aunque no sean reales. Simónides de Ceos, un poeta al que invitaron a un banquete importante para recitar unas poesías y en algún momento alguien le mandó que saliera del lugar donde se estaba celebrando el convite y el techo se derrumbó. Ahí podéis ver, según las versiones, fue un mensajero o fueron unos dioses quienes lo sacaron o lo salvaron. Pero el mérito de Simónides es que como poeta tenía buena memoria y al llegar todo el mundo se dio cuenta de que los cuerpos estaban destruidos y eran irreconocibles. Pero Simónides recordaba exactamente dónde se había sentado cada uno de los invitados y gracias a esa memoria prodigiosa fue posible reconocer los cadáveres. ¿Qué es lo que nos enseña el mito de Simónides? Que la memoria pura, un nombre, que no es más que una información, una secuencia de sonidos, se adhiere mejor a la memoria cuando la adherimos a un lugar o cuando añadimos información contextual. Por eso, memorizar información pura es tan difícil. Cuando Joshua Foer le preguntaba a los atletas de la memoria cuáles eran sus grandes manuales para memorizar, ellos apelaban al Ad Herenium, un libro que se atribuyó falsamente a Cicerón y que es un libro de retórica clásica. ¿Qué tiene que ver la memoria con la retórica? Pues que los estudiantes de retórica tenían que memorizar discursos. También cuando aprendemos una lengua, a veces tenemos que memorizar el mismo discurso de siempre. ¿De dónde eres? ¿Cómo has venido aquí? ¿Es tu primera vez en el Polyglot Gathering? ¿Por qué aprendes albanos? No tiene sentido. Entonces tenemos preparado ya un discurso. Esto también es retórica y esos trucos del Ad Herenium, que los enseña también Quintiliano a los estudiantes de retórica, todavía se utilizan cuando aparecen los campeonatos de memoria, pero también cuando queremos estudiar una oposición para acceder a un puesto en la administración pública. ¿Os acordáis de Sherlock? ¿Os acordáis que cada vez que Sherlock Holmes en esta serie tenía que recordar algo y atar cabos, cerraba los ojos y se adentraba en un edificio que solo existía en su cabeza, iba pasando por todos los pasillos, iba abriendo cajones y rescataba la información que realmente necesitaba? Eso es una forma muy estilizada de explicar lo que hacían los estudiantes de retórica en la antigua Grecia, que es la técnica del palacio mental. ¿Y cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día? Imaginemos que un estudiante de retórica tiene que recordar un discurso que generalmente empezará con una anécdota graciosa para capturar la atención del público, después expondrá cuáles son los problemas que se van a debatir, después explicará los pros y los contras. Entonces, si una persona que todos los días hace el mismo recorrido, recorre mentalmente ese espacio donde ha dejado previamente una información, le bastará en mitad de un examen o en mitad de un discurso, con volver a imaginar que está en la puerta de su casa o en la escalera y saber qué información exacta ha dejado en cada lugar. Y cuando hablamos de memoria, aunque no es canónico, me gusta recordar a Marco Aurelio, porque se ha puesto muy de moda, sobre todo en el ámbito de la autoayuda. Probablemente el estoicismo que encontramos en las librerías de los aeropuertos se parece muy poco al estoicismo original. Conviértete en un estoico en 5 horas. Aprende a minar criptomonedas como un estoico. Bueno, probablemente los estoicos no lo hubieran admitido, pero hay algo interesante de las meditaciones que todavía se lee y se vende como si fuera un libro de autoayuda, y es que Marco Aurelio no escribió las meditaciones para nosotros, las escribió para sí mismo, para recordarse que tiene que ser bueno, que tiene que ser templado, que tiene que actuar de acuerdo a la naturaleza, ser justo. Y todas esas cosas se las tenía que recordar porque se nos olvida incluso que tenemos que ser buenos y justos. Entonces, tenemos un gran estudioso de Marco Aurelio, Pierre Hadot, que en la Ciudadela Interior explicaba que lo que hacía escribiendo esas meditaciones era precisamente un ejercicio de memorización. Y es exactamente lo mismo que pasa con los idiomas. A veces creemos que adquirimos un idioma como adquirimos un coche o como adoptamos un perro. Y en realidad no. Un idioma es algo que estamos continuamente adquiriendo y que estamos continuamente recordándonos que existe. Y si no nos lo recordamos, se desvanece. ¿Cómo funciona el cerebro? Es una pregunta que no vamos a resolver hoy aquí, pero que se han hecho los estudiosos de todas las épocas y todos los lugares. Con permiso de cualquier persona que haya estudiado psicología aquí, que seguramente podrá corregirme, pero mientras los psicólogos se ponen más o menos de acuerdo, parece que hay cierto consenso en que tenemos 2 clases de memoria. Una declarativa, más ligada
por ejemplo, a recordar en qué año fue la Revolución Francesa, y otra procedimental, que tiene que ver con las habilidades que hemos adquirido sin saber que las hemos adquirido. Y si os dais cuenta, cuando aprendemos un idioma, somos esa persona de la derecha, rodeados de libros, con podcast, escuchando, manteniendo conversaciones, pero cuando ya hemos adquirido el idioma o una parte de él, estamos andando en bicicleta. Entonces nuestro objetivo al principio es conseguir que la información que introducimos en nuestra cabeza esté tan interiorizada que no pensemos en ella. Y de hecho, cuando intentamos pensar una palabra es cuando realmente no la vamos a encontrar. Nos sale de forma inconsciente. Dentro de la memoria declarativa tenemos la memoria semántica más ligada a las palabras y la memoria episódica más ligada a los hechos. Y aquí me parece interesante, ya que hemos hecho una separación de los tipos de memoria, recordar a Memento. Y es que en la película de Memento el personaje tiene problemas para añadir nueva información a corto plazo. Claro, sigue manteniendo intactas muchas de sus habilidades, hace fotografías, recuerda la lengua. La memoria procedimental, en cierta manera, lo tiene intacta, pero es incapaz de aprender, digamos, nuevas palabras por mucho que lo intente. Pero lo que más me interesa de Memento es esta idea, y es que la memoria no es algo fijo. La memoria artificial de los escritos sí, pero lo que recordamos es una continua creación y recreación. Es decir, no podemos confiar en nuestra memoria porque siempre cambia. Pero esto es muy interesante porque cuando aprendemos una nueva lengua, tenemos 30, 40, 25, 50 años y de pronto nos encontramos con que nos faltan episodios vitales. No hemos sido niños y niñas en esa lengua, no hemos llorado para pedir comida mientras nos hablaban en esa lengua, no hemos ido a la escuela y nos han hecho la vida imposible o nos lo hemos pasado muy bien, depende. Es decir, todo ese recorrido emocional no lo tenemos, pero tenemos la capacidad de crearlo y recrearlo. Y eso es una habilidad muy importante porque cuando aprendemos una lengua tenemos que aprender a ser niños y niñas de nuevo y a construir ese bagaje que no hemos podido tener en la vida real. Este señor de barba y de gafas me parece adorable porque él mismo, cuando quiso explicarse cómo recordamos y cómo olvidamos, hizo un experimento consigo mismo y empezó a aprender palabras que no tenían ningún sentido y creó esta famosa curva del olvido. Si aprendemos algo ahora, probablemente lo recordaremos muy bien dentro de unos minutos, probablemente un poco peor mañana y poco a poco irá desvaneciéndose. Pero Ebbinghaus se da cuenta de que si recordamos o nos forzamos a recordar algo cuando estamos a punto de olvidarlo, de pronto la curva vuelve a estar arriba. Nuestro objetivo cuando aprendemos una lengua es hacer que la información pase a la memoria a largo plazo, es decir, aplanar la curva del olvido. Y por eso son tan eficaces los métodos de repetición espaciada, es decir, repetirnos, como hacía Marco Aurelio, la información que queremos recordar, y también la recuperación activa. En lugar de leer algo para saber si lo sabemos, nos ponemos a prueba y forzamos al cerebro a que haga algo que no le gusta porque es perezoso. Otra persona que me parece interesante y que nos explica por qué la memoria a largo plazo es tan diferente a lo que recordamos ahora mismo, nos explicaría, por ejemplo, George Miller, que una lista de la compra que tenga más de 7, 8 o 9 ítems probablemente se nos olvidará. Volvemos a casa y no hemos traído la leche, volvemos a casa y se nos ha olvidado el papel higiénico. Entonces, George Miller lo que viene a decir es que tenemos una capacidad limitada de procesar a la vez la información. Y esto puede ser un hándicap cuando estamos estudiando también una lengua, pero entonces aparecen los grandes atletas de la memoria a decir, tenemos una técnica, tenemos un truco, el chunking. Entonces, si nuestro cerebro no puede manejar información muy grande a la vez, ¿qué hacemos? Troceamos la información y aprovechamos que ya tenemos conocimiento de esa información para manejarla mejor. Imaginad que estáis en Buenos Aires en el año 1929 y veis este anuncio de un buen hombre que tiene una tienda de zapatos y se llama Don Juan Iturri Berrigo Rigoiko Errota Berrico Echea. La primera pregunta es, ¿cómo recuerda este hombre su propio apellido? La segunda pregunta es, ¿qué tal lo pasó en la escuela? Bien, a través del chunking, George Miller
diríamos que efectivamente la memoria a corto plazo no nos permite manejar tanta información, pero este apellido en euskera tiene mucha lógica. Y es que, troceando la información, nos damos cuenta que Iturri es fuente, Berri es nuevo, Gorri es rojo, Goiko de arriba, Errota molino, Berri de nuevo nuevo y la casa. Así que tenéis ahí toda la secuencia de la información y de pronto solamente tenéis que memorizar pequeños pedazos de información que además os van a servir cuando estéis en otro contexto, donde aparecerán las mismas palabras, porque generalmente pues son palabras de uso habitual. Hemos hecho la investigación con Joshua Foer a través de los atletas de la memoria, pero hemos hablado muy poco de políglotas y de hiperpolíglotas, y aquí hay que traer a Michael Erhardt, porque hizo exactamente lo mismo que Joshua Foer, pero con personas que hablaban muchas lenguas. Él se preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Qué hace esta persona para mantener vivas 32 lenguas? Y entonces aparecían también personajes muy interesantes. En Babel No More, que es su investigación, un libro en el que hay una especie de misterio detectivesco y vamos entrevistando a los políglotas como si fueran sospechosos. Porque son sospechosos. A mí me parece muy sospechoso que alguien tan conocida como Catolomb, políglota húngara, hablara tantas lenguas. Pero claro, todo el mundo define a Catolomb como un milagro de la disciplina, una persona que todos los días se pone delante de diferentes libros y diferente información para absorberla, pues finalmente acabará conociendo esas lenguas. Y Catolomb decía, en primer lugar, a mí lo que me interesa es recibir información que sea comprensible, porque así poco a poco voy a ir subiendo el nivel de mis capacidades. Y además ella decía, lo mejor que podéis hacer es conversar con vosotras y vosotros mismos, porque así le ahorramos a un compañero el disgusto de nuestros errores. Y además de Catolomb, tenemos a Alexander Argüelles, que también se hizo muy conocido por la técnica del shadowing. Seguramente lo habéis oído. Alexander Argüelles es una persona que sale todos los días al parque, se pone unos cascos y repite en voz alta lo que está escuchando en su podcast, de forma que la memoria tiene que ver también con el movimiento. Y eso es importante porque relaciona lo que aprende con el contexto. Y además es una persona conocida por su vida casi monacal. Es decir, empieza todos los días escribiendo 15 minutos en diferentes idiomas, desde chino hasta el sánscrito, y eso es lo que él considera un buen día. Y cuando le preguntan si utiliza alguna técnica mnemotécnica, él dice que no. Si él estudia una lengua con cariño, pues la va a recordar de todas las maneras. Entonces, el cariño es importante. Pero la investigación fundamental tiene que ver con uno de los grandes mitos entre los hiperpolíglotas, que es Giuseppe Mezzofanti, que no sabemos hasta qué punto era verdad todo lo que se decía sobre él, pero se decían cosas prodigiosas. Y después de una larga investigación, Michael Erhardt se da cuenta de que en los archivos de Mezzofanti aparecen unas simples tarjetas de memoria, flashcards. ¿Cómo es posible que todavía hay estudiantes que utilicen técnicas que en aquel momento parece que se probaron como eficaces? Las tarjetas de memoria. Seguramente esto le gustaría muchísimo a Gabriel Wiener, que en Friend Forever explica cómo podemos utilizar nuestras capacidades tecnológicas para pasar de las tarjetas de memoria analógicas a las tarjetas digitales, donde podemos añadir imágenes y sonidos y donde enriquecemos el contexto de cada palabra. Y entonces tendremos no solamente aplicaciones que ya existen y que tienen palabras preformadas, sino que podemos crear nuestras propias tarjetas a través de aplicaciones como Anki, y esto sería como una tarjeta de alguien que habla castellano y quiere aprender ruso, se vería. Es decir, tenemos información con palabras, tenemos información con imágenes y además después podemos añadir un audio en el que hagamos repeticiones si queremos shadowing a la vez. Entonces esto suena fabuloso, pero de pronto aparecen los detractores de Anki, porque es cierto que en Memory Games podéis ver a los grandes campeones de la memoria utilizando la aplicación para recordar las banderas y las capitales del mundo, pero un políglota divulgador y conocido aquí, basta Anki, alguien que ha utilizado Anki, no habla por hablar, y entonces él dice, bueno, lo primero, yo pierdo mucho tiempo haciendo tarjetas, entonces pues no me merece la pena, me gustaría utilizar ese tiempo aprendiendo a mi manera. Hacer tarjetas puede llegar a ser tan adictivo que Anki se convierte en el fin en sí mismo en lugar de en el medio para aprender una lengua. Pero lo más interesante que explica es que las tarjetas corren el riesgo de aparecer fuera de su contexto. De manera que aprendemos una palabra
y la conocemos, pero no sabemos cuándo tenemos que utilizarla, de qué nos sirve. Si esa palabra no se ha incorporado a la memoria procedimental y no nos sale automáticamente. Y esto es importante porque cuando aprendemos una lengua no aprendemos palabras, aprendemos contextos y reacciones a ese contexto. Es decir, cuando aprendemos buenos días en checo, no aprendemos buenos días en checo. Nos imaginamos, o lo hemos hecho, entrando en una tienda y tomándonos la molestia de preguntarnos cómo se dice. Aprendemos contextos. Por eso es tan importante crear y recrear nuevos contextos, aunque sea a través de la imaginación. Porque no estamos aprendiendo información pura, sino que estamos aprendiendo información contextual. Y aquí me parece muy interesante plantearnos una hipótesis. Es, ¿qué pasaría si pudiéramos recordarlo todo? ¿Sería bueno? ¿O sería una catástrofe? Imaginad que podéis recordar todo sin distinguir las cosas importantes de las menos importantes. Las cosas alegres y las cosas dolorosas van a permanecer consolidadas en la memoria. Y eso es lo que plantea Jorge Luis Borges en el relato Funes el Memorioso, la hipótesis de Ireneo Funes, que es capaz de recordar todo. Tened en la memoria durante un momento a Funes el Memorioso, porque voy a presentaros a un personaje, que es Lucánicos, salchicha o salchichita en griego. Lucánicos era un perro feliz, un perro callejero que vivía en Atenas y de pronto, porque la sociedad es así, empiezan a estallar protestas sociales. A principio del siglo, en Grecia y especialmente en Atenas, y Lucánicos se da cuenta de que las manifestaciones son divertidas. Por ejemplo, ve que hay movimiento y eso le gusta. Pero es que además de participar activamente en una y otra manifestación sin importarle de qué va el tema, se vuelve adicto a los gases lacrimógenos. De hecho, eso va a resultar a la larga terrible para su salud, pero él encuentra tanta diversión en cada una de las protestas que cuando veíamos aparecer en las noticias a este perro, la primera pregunta que nos venía a la cabeza es el mismo perro en todas las imágenes? Claro, ¿cómo es posible que alguien tenga tanto tiempo para asistir a todas las manifestaciones desde 2008 hasta 2012? No es posible. Bueno, pues hay una respuesta oficial. La respuesta oficial, sí, es el mismo perro, se llama Lucánicos, o le llaman Lucánicos porque lo alimentaban con salchichas, pero Funes el Memorioso no estaría de acuerdo. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río porque ni el río ni nosotros somos los mismos y este perro cada vez es un perro diferente. Entonces, Ireneo Funes no entiende que solamente exista la palabra perro para tantas categorías de perros. Es decir, un Yorkshire y un Fox Terrier se llaman perro. ¿Qué locura es esta? Pero es que además ese Fox Terrier que ha vivido contigo durante tantos años ha ido cambiando. Y cuando era pequeño no se parece en nada a cuando era más grande. Y eso no lo entiende. Y lo que tiene Ireneo Funes es un problema. Y es que la memoria no es lo mismo que el pensamiento. Pensar es olvidar y abstraerse. Y esto es maravilloso si lo pensáis, la importancia del olvido, porque la capacidad de pensar hace que si conocemos, por ejemplo, la palabra revolución en castellano, sabemos que en catalán sería revolució, sabemos que en francés sería revolución, sabemos que en portugués sería revolução, revolución en checo, revolucja en polaco. ¿Por qué? Porque hemos comprendido categorías superiores y eso nos ahorra el trámite de aprender todas las palabras una por una. Eso es muy importante. Y para acabar, hemos estado hablando del cerebro por todas partes, el cerebro como una especie de metáfora del pensamiento puro, numérico, pero no recordamos así, recordamos con las emociones. Así que yo he traído esta víscera para recordar que la palabra recordar viene del latín recordaris, es decir, volver a pasar por el corazón. De manera que cuando recordamos de verdad, volvemos a emocionarnos y así aplanamos la curva del olvido y así mantenemos en la memoria a largo plazo todo aquello que de verdad nos ha emocionado para bien o para mal. Por eso cuando nos preguntan ¿cuántos idiomas hablas?, deberíamos plantearnos que la pregunta está mal planteada. La pregunta no funciona porque la respuesta es ¿en cuántos idiomas río? ¿En cuántos idiomas lloro? ¿En cuántos idiomas me emborracho, me enamoro, soy feliz o soy triste? Porque eso es verdaderamente lo que va a hacer que el idioma permanezca consolidado en nuestra memoria. Así que me acuerdo que tengo que terminar y os dejo esta diosa de la memoria de la suerte para que
os dé fortuna en lo que quede de Polyglot y para que volváis el año que viene. Muchas gracias. No hagáis preguntas muy difíciles que he dormido mal. Vale, empezamos fuerte. ¿Estás de acuerdo con la teoría de Sócrates, que los que toman apuntes dejan de ejercitar su cerebro? Él lo plantea de forma muy lógica y hay una frase de Gabriel García Márquez que me gusta mucho, que es: el que no tiene memoria se hace una de papel. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos es si escribir sirve también para consolidar la memoria, como decíamos que hacía Marco Aurelio. El problema no es el apunte que hemos tomado. El problema es que tenemos el síndrome de eso que Humberto Eco llamaba el síndrome de las fotocopias. Y vamos a la universidad, hacemos fotocopias y ya pensamos que hemos estudiado la lección y nos vamos a casa. Entonces, la escritura es una tecnología y como tecnología se puede usar bien o se puede usar mal. Y de hecho, cuando ejercitamos la memoria también lo hacemos leyendo. Entonces, hay que saber utilizar las tecnologías y hay que ejercitar la memoria. Mi actitud frente a las aplicaciones. Eso es un tema muy polémico porque las aplicaciones de recuperación, como, bueno, no voy a decir nombres, pero todos las conocéis, se basan precisamente en la repetición espaciada y en la recuperación activa y a veces en la gamificación. Y eso es interesante porque nos engancha y nos mantiene aprendiendo, pero también nos genera una falsa ilusión. Y lo mismo ocurre con Anki. Quizá, igual que con la tecnología de la escritura, puede ser un buen complemento, pero si creemos que vamos a aprender una lengua solamente con una aplicación, probablemente estaremos muy equivocados. Y de las flashcards, ¿cuáles son mis métodos preferidos para aprender idiomas? Yo he utilizado muchas flashcards y no me escondo. Y de hecho hay palabras que las recuerdo por las flashcards porque nunca voy a tener una oportunidad de utilizarlas porque son muy específicas. Pero me gusta que sea un complemento. Es decir, si estoy leyendo un texto, me gusta saber que esa palabra en ese texto cumple una función y después la refuerzo con una aplicación como Anki. ¿Cuál es el pensamiento más importante de esta charla? Había dicho que no quería preguntas difíciles. Lo más importante, yo creo, es que, y ha aparecido muchas veces, es que en la repetición está la virtud. Es decir, una lengua es como algo que se está siempre muriendo y tenemos que estar haciéndole la reanimación constante, ya sea a través de la escritura de esa lengua, ya sea a través de la práctica, para que al final no se nos olvide caminar o andar en bicicleta, igual que no se nos olvida hablar una lengua. Y creo que eso sería todo. No sé si... ¿Qué técnicas utilizaste para memorizar tu presentación de hoy? Perdona, se me había pasado. Técnicas espaciales. Es decir, no puedo memorizar datos puros, sino que sé que una presentación va a empezar de esta manera, se va a desarrollar de esta y tiene determinados apartados. Y eso tiene que ver con asociar el pensamiento al espacio. Supongo que lo podéis aprovechar cuando tengáis que hablar y pensad que cada vez que os levantáis por la mañana pasáis por los mismos lugares y sería tan fácil como dejar una idea en cada lugar para así, en cierto momento, cuando sintáis que se os ha puesto la mente en blanco, dices, bueno, continúo por el cuarto de baño y vamos a ver qué tal me va. ¿Ya está, no? Uy. Vale. Cuando aprendemos las mismas frases o palabras en diferentes idiomas, tiene sentido usar el mismo contexto o imagen cada vez o variarlo para cada idioma. Si yo hablo en euskera y hablo castellano, a mí la palabra perro está asociada probablemente a vivencias que han ocurrido en castellano y la palabra chacurra estaría más ligada a vivencias que he tenido en euskera. No es que sean dos compartimentos completamente diferentes, pero entiendo que los episodios mentales que hemos generado para memorizar son diferentes. Y evidentemente, si estáis aprendiendo una lengua con 30, con 40 años, también los contextos que vais a generar son bastante diferentes, porque las tiendas checas, cuando saludas, se parecen muy poco a las tiendas de mi país. Entonces, tienen cosas en común, pero tienen cosas que no. ¿Y había otra pregunta por ahí?
¿Por qué en las escuelas... Uy, estoy mezclando ya las que he respondido y las que no. ¿Cómo aprendiste tanto sobre memoria? No sé mucho sobre memoria. Estudié filología y es verdad que en la filología se estudian cuestiones que tienen que ver con el procesamiento, con la semántica, pero la curiosidad nos lleva siempre a lugares insospechados y sobre todo cuando estamos aprendiendo lenguas queremos buscar los métodos más eficaces para recordar. Y sabiendo todo esto sobre la memorización, ¿cuáles son las aplicaciones? Este ya está. Las aplicaciones más importantes. Yo he dicho que he utilizado Anki en alguna ocasión, pero como complemento, ¿por qué en las escuelas nos enseñan estas técnicas para potenciar la memoria? ¿Por qué el rote learning es el método predominante? Pues porque hay disciplinas que han quedado arrinconadas. Igual que en los sistemas educativos tienden a alejar la filosofía porque entienden que no es útil para el mercado laboral, pues creo que se utiliza el rote learning, de hecho incluso ha caído en desgracia, porque antes recuerdo que mis padres tenían que memorizar listas enormes de los reyes godos, que en realidad no sirve para mucho. No nos enseñan a estudiar, nos dicen que estudiemos, igual que no nos enseñan a investigar y nos piden que investiguemos. Pues si alguien tiene mano en este asunto, que intente cambiarlo. When I studied German in Berlin, we had to study 10 new words every day. That means 100 new words every week, including irregular verbs. Too many. Mis condolencias. Sí. Hay algunas personas que tienen la teoría de que, bueno, una lengua tiene no sé cuántas miles de palabras, entonces vamos a empezar aprendiendo las palabras, 1000 palabras más utilizadas. Claro, esas palabras están fuera de contexto. La palabra más utilizada en castellano no sé si es A o D. ¿De qué me sirve aprender D si no sé cómo utilizarla? Y creo que ya está, ¿no? ¿Ves más efectiva para la memorización trabajar con imágenes, con contexto, con emociones? Yo veo efectivo tender el mayor número posible de lazos contextuales y emocionales. Es decir, si en tu cabeza tienes la palabra perro y después tienes la palabra perro en otra lengua, eso es un lazo contextual. Vas a intentar recordar qué es lo que supone para ti la idea de perro. Pero si a eso le añades la imagen de un perro, la imagen de muchos perros, le añades un sonido de cómo suena, cómo se ve la palabra, es una palabra corta, tiene un rabito abajo, tiene un rabito arriba, eso también tiene que ver con nuestra forma de percibir las palabras. Y luego, ¿qué emociones te provoca un perro? Si te ha mordido un perro en la República Checa, probablemente nunca olvidarás que es pez. ¿Crees que el contexto cultural y lingüístico influencia la capacidad de la memoria declarativa? En alemán los términos son más específicos que en español. Sí, efectivamente. Y quizá por eso el alemán ha sido siempre la lengua de la filosofía, porque es capaz de encontrar términos que a veces nos cuesta encontrar en otras lenguas, y eso tiene que ver con que las lenguas moldean el mundo. Por eso es tan importante generar nuevos mundos cuando aprendemos una lengua. La persona que habla italiano dentro de ti no se parece en nada a la persona que habla alemán, y eso también es importante. Quiere decir que no aprendes una lengua, te sumerges en una cultura, conoces sus series, conoces su música, sus tradiciones, sabes cómo funciona su comida, a qué hora se levantan y a qué hora se echan la siesta, si se la echan. ¿Qué piensas de los integradores comida para la memoria como omega 3 y algo similar? No sé si hay algún nutricionista en esta sala, pero en todos los manuales de memoria lo primero que te van a decir es que duermas bien y que comas sano. Así que vamos a hacerles caso. Y yo creo que ya está, ¿no? Pues muchas gracias.